A nosotros a través de Cristo Jesús y está ahora en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gracias, Padre, porque has sido fiel hasta el día de hoy y permaneces fiel siempre a tu palabra, porque tu palabra es verdad y tu palabra es vida y medicina a nosotros, en el nombre de Jesús. Estamos atentos a tu palabra el día de hoy, Señor. Inclinamos nuestros oídos a tus razones, no se apartarán de nuestra boca, la guardaremos en medio de nuestro corazón, porque tu palabra es vida, es medicina en nuestros cuerpos, Señor, en el nombre de Jesús. En esta tarde preciosa te damos gracias, Señor, porque estás aquí, siempre estás con nosotros, habitando en cada creyente, en el nombre de Jesús. Gracias porque somos templo de tu Espíritu. Gracias por el poder, la autoridad, el señorío que nos has dado para gobernar, para dominar en esta tierra, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque creemos que dominamos sobre cada circunstancia, en el nombre de Jesús. Te doy gracias. Gracias, Jesús, porque has sido bueno, porque eres un Dios fiel, eres un Dios que nunca falla. En el nombre de Jesús yo ahora establezco espíritu de sabiduría, de revelación, según Efesios 1:17, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es nuestra herencia en los santos, en Cristo Jesús. Declaro que tenemos la mente de Cristo para pensar, hablar y actuar como Cristo aquí en la tierra, porque somos su cuerpo, somos la plenitud de Cristo, en el nombre de Jesús. Todo pensamiento de la mente natural lo llevo cautivo a la obediencia a tu palabra y lo derribamos ahora en el nombre de Jesús. Lo derribamos en el nombre de Jesús. Derribamos todo argumento mental en el nombre de Jesús, que se haya levantado y se levante contra el conocimiento tuyo y de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Somos más que vencedores. En el nombre de Jesús somos la iglesia gloriosa de Jesucristo. En el nombre de Jesús operamos y actuamos como Cristo Jesús aquí en la tierra. Esa iglesia poderosa, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús volvemos a los cimientos, Señor, conforme tú discipulaste a cada seguidor tuyo, Señor. Volvemos a esos principios como la iglesia primitiva. Operar y actuar en el poder de tu Espíritu, que es el que está con nosotros. El Espíritu Santo está aquí ahora en cada creyente. Está manifestado ahora para hacer milagros, señales y maravillas mientras enseñamos tu palabra, Señor. Tu poderío ya está extendido para hacer órganos nuevos, para regenerar órganos dañados, para echar fuera toda enfermedad y toda dolencia, en el nombre de Jesús. Que seas tú, Espíritu Santo, más y menos yo. Yo quiero fluir contigo, Espíritu de Dios, en esta noche. Que sea menos yo y más tú. Que no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Que seas más tú y menos yo, Espíritu de Dios. Para bendecir a ciudades, naciones, pueblos que necesitan tu palabra, Señor. Para instruir a todo ministro que necesita, Señor, operar y actuar en tu poder, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Muy bien, pues damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven a través de estos medios de comunicación, de nuestras páginas Fe y Poder Guadalajara y Ministerios Palabra Fe Jalisco. Damos la más cordial bienvenida. Sean ustedes bendecidos en el nombre de Jesús en esta tarde. Declaramos que en el nombre de Jesús el Espíritu Santo tiene una palabra para ustedes, que el Espíritu Santo quiere instruirles como instruyó a sus apóstoles el Señor Jesús. Asimismo, el Espíritu Santo quiere instruirle a usted para que actúe en el mismo poder que actuaron los discípulos del Señor Jesús. Así es que damos la más cordial bienvenida a cada persona que nos ve en los diferentes países de habla hispana en este continente, el continente europeo y cualquier otro continente donde nos estén viendo o nos vayan a ver de manera diferida en nuestra página también de YouTube, Fe y Poder Guadalajara. Ahí está toda la serie de enseñanzas donde el Espíritu Santo le va a instruir para ser un ministro de Cristo. Así es que sea usted bienvenido en esta noche. Podemos declarar todos, diga: yo soy un árbol plantado junto a corrientes de agua, que doy mi fruto a mi tiempo y mi hoja no cae, y todo lo que yo hago prospera en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos al libro de Mateo, capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 1 en nuestro texto base.
Mateo 10:1 dice así la palabra: en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ok, estamos siendo literalmente capacitados por el Espíritu de Dios para operar como la iglesia primitiva. Ese es el objetivo de este seminario de sanidad y milagros, o este curso sanidad y milagros. El Señor Jesús y el Espíritu de Dios ya se los dio en la iglesia primitiva, está escrito en la palabra de Dios. Por eso es que podemos retransmitir este seminario, este curso, el cual, si cada persona es diligente y lo toma de una manera correcta, esta enseñanza, va a poder fluir como los grandes ministerios que están fluyendo en la actualidad. Hay personas que dicen: yo deseo tener la unción de Benny Hinn. No está en todos la unción de Benny Hinn, claro que es en todos. Es el Espíritu de Dios manifestándose en Benny Hinn, y es el mismo Espíritu de Dios que tiene su servidor y que tiene todo creyente en Jesús. Solamente tiene que empezar a ejercer fe y saber cómo contribuir, cooperar con el Espíritu de Dios para que se vean los milagros aquí en la tierra. Eso es lo que necesitamos todo creyente, no necesitamos más. Ahora, este curso, este seminario es teórico práctico, porque cada 3 semanas estamos saliendo a las calles a ministrar a los enfermos. ¿Y qué cree? Ahora su servidor no va a ministrar a los enfermos, ahora lo van a ministrar a ustedes. Así que se preparan para orar por los enfermos, ¿estamos de acuerdo? Ya no, cuando lleguemos, toquemos una casa y oremos por una persona, ya su servidor no lo va a hacer, ahora lo van a hacer ustedes. La última vez que fuimos, hicimos una oración por una señora aproximadamente como 85 años, ¿no? Igual una persona que jamás había escuchado acerca de, del Señor Jesús en bíblico, ¿no? El Señor Jesús religioso o de la religión, habían escuchado cosas, pero pudimos ver cómo el Espíritu Santo empezó a mover su esqueleto, sus piernas, como tenía una pierna más corta que la otra, y cómo el Espíritu Santo empezó a manifestar su poder ahí, a través de lo que Jesús ya hizo hace 2000 años. Ahora la persona estaba recibiendo sanidad. Lo pudimos ver experimentando una persona que jamás había visto un milagro, y lo pudimos ver ahí, constatar como un milagro creativo instantáneo, como un pie más corto que el otro, y cómo estaban creciendo uno de sus pies. Entonces, así mismo como Jesús enseñó a sus discípulos, así queremos que el mismo Señor Jesús use mi vida para instruirles a ustedes, ¿ok? Ahora, es importante entender qué es lo que nosotros, cuál es la capacidad, según la Biblia, que nos ha dado Jesús. ¿Cuál es la capacidad, según la Biblia, que nos ha dado Dios a todo creyente para ministrar, o podemos decir para orar, y se vea sanidad y milagros en las personas? ¿Cuál es la capacidad legal? Primeramente, la capacidad bíblica. ¿Cuál es qué es lo que le dice la Biblia, que está escrito como un derecho para todo creyente en Jesús? Principalmente, no podemos decir que los milagros del Señor Jesús, no podemos decir que fueron para la iglesia primitiva, como ahorita existen los denominados cesacionistas, que la mayoría son de los llamados o autodenominados protestantes, o que surgieron de allá del siglo XV, siglo XVI. Ahorita muchos de ellos se denominan como iglesias reformadas, ¿no? No creen en los dones del Espíritu Santo, y creen ellos que ya cesaron los dones. O sea, 1 Corintios 12, hay cuenta, es un capítulo que debemos de quitarlo de la Biblia, según ellos, porque ya no existen los dones. Entonces, yo quiero decirle a esas personas que todavía el mismo Espíritu de Dios que estuvo en Cristo, que estuvo en el apóstol Pedro, que estuvo en el apóstol Pablo, que estuvo en Esteban, en Felipe, es el mismo Espíritu de Dios que está en su servidor y que está en todo creyente. Los milagros no nada más fueron los primeros 100 años, los milagros de Jesús los pudimos ver el sábado pasado, pudimos ver los milagros de Jesús. Así es que debemos de entender que los milagros no nada más son para los primeros 100 años, ni para los apóstoles, ni para los discípulos de los apóstoles, es para el tiempo actual. ¿Qué es lo que necesitamos conocer todo creyente para poder orar por los enfermos y se vean milagros? Pues primero que entender que ya nos delegó la autoridad Jesús. Toda autoridad nos fue dada ya por Cristo Jesús, según Mateo 10:1. ¿Qué otra cosa hemos visto? Principalmente que ya tenemos la unción de Cristo operando y actuando en nosotros.
Pero no se va a desarrollar esa unción si no vamos y salimos a orar por los enfermos. Jamás se va a... Hay personas, cristianos, hijos de Dios, nacidos de nuevo, que se van al cielo cuando se van de esta tierra, pero que jamás oraron por un enfermo. En toda su vida nunca oraron por un enfermo. Es decir, los dones del Espíritu Santo estuvieron inactivos en ellos. Por eso queremos que los dones del Espíritu Santo, sobre todo los de poder, fe, milagros y sanidad, estén activos en ustedes. ¿Y cómo puede estar el Espíritu Santo activo en el creyente cuando vamos con una persona desahuciada y podemos ver un milagro ahí del Espíritu de Dios? Es la única manera en que podemos literalmente ver el poder de Dios. Si no, jamás veríamos poder para sanar un enfermo si no vamos por los enfermos. Tenemos que ir por este mundo que está caído, este mundo que está en tinieblas, este mundo que está en maldición, este mundo que está enfermo, este mundo que está desahuciado, este mundo que no tiene esperanzas. Tenemos que ir allá con ellos, ¿ok? Entonces, ¿qué necesitamos saber? Primero, que tenemos autoridad, ya nos fue delegada. Que tenemos la unción de Jesús, ya nos fue dada la unción por el Espíritu de Dios, es decir, la habilidad, la capacidad, en la misma que operó el Señor Jesús, en la misma capacidad, la misma habilidad y el mismo poder que nos ha dado ahora el Espíritu Santo para que se vean milagros y sanidades. ¿Qué más necesitamos saber de manera bíblica y de manera legal que se nos fue dado para poder orar por los enfermos y se vean milagros y sanidades? Y no estar esperanzados, como les digo nuevamente, a decir la gente, pues ¿cómo me gustaría tener la unción de cierto ministro? Acaba de morir hace poco un hombre llamado Morris Cerullo, que era de origen judío, pero cristiano. Tenía por ahí genes judíos. Y mucha gente creía que Dios lo usaba en milagros porque tenía genes judíos. Fíjense, qué chistoso, ¿no? Ese hombre hizo bastante milagros, señales y maravillas se veían en su ministerio. Milagros extraordinarios, mucha gente, la mayoría sanaba. Un hombre en esa área, en ese sentido, prominente. Pero yo quiero decirle a cada persona que no ve por internet que nadie es especial. No hay personas especiales para Dios, sino que cada persona se hace especial cuando esa persona dedica su vida al área que se quiere dedicar. En este caso, por ejemplo, si salimos a las calles al evangelismo, orar por los enfermos, ¿qué cree que va a hacer el Espíritu Santo? Ahí se va a manifestar. Pero si hay una iglesia donde no promueven ir a evangelizar y no imponer manos sobre los enfermos y no orar por los enfermos, el Espíritu Santo, ¿qué cree? Está inactivo en esa iglesia. Por eso aquí promovemos que salgamos a las calles. Su servidor sale a las calles a tocar puertas. Debemos de quitar ya, todo pastor debe quitar la mentalidad de superungido, por no decir Superman. Ya no quieren salir a las calles, creen que el púlpito, que Dios los puso en un púlpito nada más. No entiendo. Sí es cierto que Dios determinó ministerios, los 5 ministerios, el ministerio quíntuple de Efesios capítulo 4, creo que es el 11, 12. Ahí estableció apóstoles, evangelistas, pastores y maestros. Ahí determinó profetas, 5 ministerios. Sí, es cierto, pero yo creo que todo pastor puede salir. El apóstol Pablo era maestro de la palabra, y siendo maestro de la palabra, siendo apóstol aún, andaba en las calles predicando el evangelio. Entonces, pero el problema de la actualidad es que tanto pastores como autodenominados apóstoles ya no quieren ir a orar por los enfermos. Pero ¿qué hizo Jesús? Mateo capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Sabe que esa autoridad ya la tengo yo y la tiene usted? Ok, entonces ya tenemos la autoridad. Ahora el problema, amigo de internet, ¿qué vas a hacer con esa autoridad? ¿Qué vamos a hacer con esa autoridad? Bueno, aquí viene lo que dijo Jesús que hicieran con esa autoridad. Los nombres de los 12 apóstoles son Simón, Pedro, Andrés,
hermano de Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por su nombre, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. Incluye Sergio Soto también ahí. ¿Ok? Versículo 5. ¿Para qué les dio autoridad? Aquí dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayan, ni en ciudad samaritana no entren, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo y predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. A estos 12 envió Jesús y le dijo: vayan, prediquen, salgan de las 4 paredes, prediquen por las calles y digan: el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 8. Utilicen mi autoridad, dice Jesús, sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos, echen fuera a los demonios. De gracia recibieron y ahora den de gracia. Pero ¿cómo vamos a dar de gracia? ¿Qué vamos a dar de gracia? La autoridad, el servicio a Jesús. ¿Me entiende? Eso vamos a dar. El favor, la gracia, el poder, la autoridad que se nos ha sido delegada, la vamos a retransmitir a este mundo, para que ellos vean que tenemos un Dios vivo. Tenemos que habilitar nuevamente esa capacidad y esa gracia, esa unción que nos ha dado el Espíritu de Dios, para hacer milagros creativos. Entre más ore por los enfermos, más milagros se van a ver. ¿Y sabe qué? Comience a orar por su familia. Si usted dice: el pastor, yo vi que alguien tenía un pie más corto que el otro, lo tomó en los tobillos y empezó a hablarle a la columna para que se enderezara y para que el pie creciera, entonces usted empiece con sus hijos, con su esposa, su esposo, su mamá, su papá, su primo, su hermano, etcétera, aunque no sean creyentes. Comencemos con ellos a practicar. Su servidor comencé a practicar con la familia. Yo comencé a practicar con la familia. Yo vi que una persona decía: en el nombre de Jesús, háganse arcos en esos pies. Y las personas venían al frente, se quitaban los zapatos y tenían arcos. Alguien que tenía pies planos. Y yo empecé a orar por mi esposa. Yo empecé a orar por ella primero y fue la primera persona que recibió un milagro de que tenía pies planos y se hicieron arcos en sus pies. Siempre hay que experimentar lo que hemos visto en otros ministerios, y lo mismo que se vieron en ellos se verán. Si el apóstol Pedro levantó un paralítico, yo creo que yo puedo levantar un paralítico en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu de Dios que estuvo también en el apóstol Pablo, en Pedro. Es el mismo Espíritu de Dios, pero necesito practicar esto, ¿ok? Necesitamos practicar. Ok, ya tenemos la unción, tenemos la autoridad de Jesús. ¿Entendemos hasta ahí? Tenemos la autoridad, tenemos la unción. Hemos recibido algunos de nosotros el bautismo con el Espíritu Santo, hemos comenzado a hablar en lenguas y a fluir en los dones del Espíritu Santo, ¿ok? Pero también dice la Biblia que somos uno con Jesús. Primera de Corintios 6:17, pero el que se une al Señor se hace un espíritu con Él. En otras palabras, cuando yo oro por los enfermos, no soy yo el que voy orando, sino es Cristo Jesús en mí, operando a través de mí, operando a través de usted. Por eso cuando ve un endemoniado, ¿lo ve usted? No lo ve usted, vea el Espíritu de Dios que está en usted, vea el Espíritu de Cristo en usted. Por eso cuando pensamos que es Cristo Jesús en mí, haciendo las obras del Padre aquí, utilizando mi vida, utilizando mi fe, utilizando mi cuerpo para imponer manos, utilizando la actitud mía, entonces ¿qué cree? Se me va a hacer más fácil para ver milagros, porque ya no soy yo, es Cristo que habita en mí, haciendo los milagros. ¿Entendemos ahí? Pero el que se une al Señor se hace un espíritu con Él. 1 Corintios 6:19, ¿o ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tienen de Dios y que no es vuestro? El Espíritu de Dios ya está habitando aquí en cada creyente, está habitando en su servidor. Tengo ese poder porque ha venido sobre mi vida también para ungirme. El Espíritu de Dios ha venido sobre mi vida. Recibí el bautismo con el Espíritu Santo, oraron por mí, comencé a hablar en otras lenguas, según el Espíritu me daba que hablase. Y comencé a fluir con los dones del Espíritu Santo de una manera más eficaz.
Si usted hace un comparativo entre un hermano bautista, por ejemplo, que no cree en los dones del Espíritu Santo y ora por un enfermo, pues ya ni oran por los enfermos, porque regularmente esas personas andan buscando suplementos alimenticios, andan buscando algún producto alimenticio que les pueda sanar de una enfermedad. Los hermanos bautistas andan creando ciertas aguas mágicas ahí para poder sanar, productos naturales. Rara vez oran por un enfermo, y cuando oran por un enfermo, ¿en quién cree que se va a ver más eficaz el poder? ¿En un bautista o en uno de ustedes que tiene el poder del Espíritu Santo ya y que fluye con los dones y que cree en los dones? En nosotros se va a ver más milagros, ¿ok? Ahora, no es una competencia. En cierta iglesia no se ven milagros, en cierta iglesia sí. O sea, no es una competencia. Quiero decirle que debemos de ser eficaces nosotros al momento de orar por los enfermos, y que se debe de ver milagros. Si no se ven milagros, literalmente es que no estamos contribuyendo correctamente con el Espíritu de Dios. ¿Ok? Colosenses capítulo 1 dice la palabra. ¿Quién es el que hace los milagros? Colosenses capítulo 1 versículo 1:26, por favor, al 28. Colosenses 1:26 dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. El misterio que había estado oculto, el misterio que había estado oculto. ¿Cuál es el misterio? ¿Qué es lo misterioso de la palabra? ¿Cuál es lo secreto, por decirlo así, de Dios, que había estado oculto? Dice el 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria. ¿Cuáles son las riquezas de su gloria? Este misterio entre los gentiles, ¿qué es? ¿Cuál es el misterio nuevamente? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Ok? Dice el 28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Cristo en nosotros haciendo las obras, Cristo en nosotros manifestando su gracia, su poder, su majestuosidad, Cristo en la iglesia operando a través de los creyentes, ¿ok? Pero ¿qué debemos de hacer nosotros como iglesia? Comenzar a cooperar con Cristo, ¿sí? Comenzar a cooperar con Cristo. Entonces somos uno con Jesús, Cristo Jesús haciendo las obras a través de usted, ¿sí? ¿Qué necesitamos para que se vean milagros creativos? Sean instantáneos, sean en un proceso de horas, días o meses inclusive. ¿Qué necesitamos? Hubo grandes hombres y mujeres que pudieron ministrar sanidad y milagros. Una de las mujeres que yo considero una mujer grande, que es Kathryn Kuhlman, esa mujer fue usada por el Espíritu de Dios para hacer milagros impresionantes. Hay libros impresionantes de su relación con el Espíritu de Dios, y esa mujer oraba por un ciego, no recibía a lo mejor en ese momento, no se manifestaba más bien la sanidad. En 3 meses regresaba nuevamente a la iglesia, y ¿qué cree? Ya había recibido la vista de una manera impresionante. Ahorita desafortunadamente, y lo tengo que decir, en la iglesia evangélica pentecostal ya no dejan que las mujeres ministren a los enfermos, ya no, porque cree que el varón es el ungido. ¿Cómo la ven? Entonces los milagros que hizo con Kathryn Kuhlman, a lo mejor en muchos de los hombres, esos pastores religiosos que no permiten que la mujer ministre, no permiten. Inclusive cuando una mujer está ministrando, ¿qué cree? Llegan y la hacen a un lado, y ellos creen que son los superungidos para ministrar a los enfermos. No entienden que la unción también está en las mujeres, es la misma unción, es el mismo poder del Espíritu de Dios que está en un varón. Pero estos varones religiosos hacen a las mujeres a un lado, y si está la mujer que es la ministra y está el ministro dice a su esposa: a ver, quítate, yo soy el ungido, yo voy a orar. Negando la gracia y el poder dado por el Espíritu de Dios también, tanto a hombres como a mujeres. Juan capítulo 17, ¿qué necesita conocer todo ministro para que se vean milagros creativos de sanidad? Mi hermano, tenemos que entender que ya no existen superungidos.
Existen personas que cooperan con el Espíritu de Dios. Esos son los que existen. No existen superungidos. Hay gente que dice, en otras palabras, hay gente que critica que podemos dar un curso de sanidad y milagros, porque creen que Dios va a hacer un milagro o va a hacer una sanidad de acuerdo a su soberana voluntad, es decir, cuando Él quiere y cuando no quiera no lo va a hacer. Pero yo digo que el Espíritu Santo no siempre hace milagros. O es el ministro fallando, o es el ministro que no supo dar la palabra correcta, o es el ministro que no supo contribuir con el Espíritu de Dios para que se viera un milagro. Yo así lo creo, y así dice la Biblia también. El Señor iba ayudando a la iglesia primitiva. Marcos capítulo 16, del 18 en adelante. Usted va a encontrar estas 17 en adelante. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dijo Jesús. Pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Es un hecho que sanarán. Y el Señor ayudándoles, dice, y confirmando la palabra, con la palabra las señales. Con señales confirmaba la palabra. ¿Qué necesitamos para que se vean milagros y sanidades? No necesito tener la unción de Benny Hinn. No necesito tener la unción de Morris Cerulo. No necesito tener la unción de un super ungido, reconocido teleevangelista a nivel internacional. No necesito esa unción, porque ya tengo la unción del Espíritu de Dios. Ya la tiene usted, amigo de internet. No la necesita. Hay personas que por internet le ponen a TV Yoshua en su face: yo quiero tener la unción de TV Yoshua. ¿Cómo le hago? Tengo que ir a Nigeria, allá al África, para agarrar esa unción, a ver si capto algo de la unción. Amigo, el Espíritu de Dios ya está habitando en tu corazón. Solamente comienza a salir a orar por los enfermos, es todo. Recibe el poder del Espíritu Santo, comienza a hablar en otras lenguas, fluyen los dones del Espíritu Santo, entiende la autoridad que Cristo Jesús te ha dado, cree que tú y Cristo son uno, no eres tú haciendo los milagros, es Cristo a través de ti. Es todo. Es todo. Una vez escuché a un predicador amigo conocido, que dijo: pues voy a ir a predicar a un lugar y voy a ver qué es lo que el Señor va a hacer. Esa frase suena bonita. Vamos a ver qué el Señor es lo que va a hacer. Suena muy bonita esa frase, pero a lo de la hora es una frase de incredulidad. ¿Le voy a decir por qué? Porque ellos van a ver si Dios se quiere manifestar, pidiéndole a Dios para que muestre su gloria, pidiéndole a Dios para que sane a los enfermos, pidiendo al Espíritu Santo que descienda y venga a sanar a los enfermos. O sea, para ellos eso es: voy a ir a ver qué es lo que Dios va a hacer. Pero yo puedo decir lo contrario: en el lugar donde se presente Sergio Soto va a haber milagros, porque el Espíritu de Dios va conmigo y siempre quiere hacer milagros. Yo creo en los milagros y creo que Él fluye a través de mi cuerpo, de mi vida, de mis palabras. Por eso creo que siempre va a haber milagros. No voy a ver qué es lo que Dios va a hacer. Yo creo que Dios lo va a hacer. No voy a la expectativa de lo que Dios va a hacer. No hay expectativas. Ya no hay expectativas. Es una seguridad que el Espíritu de Dios lo va a hacer. No importa que la persona tenga 5 minutos oyendo, o 10, 15 minutos oyendo lo que yo le diga, no importa. Jamás oyó y vio un milagro, pero en 15 minutos puedo hacer que el Espíritu de Dios le haga ese milagro ahí. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque Cristo y yo somos uno. Cristo y usted son uno. El que se une al Señor se hace un espíritu con Él. Es Cristo a través de usted. No es usted, es Cristo a través de usted. Y cuando pensamos así, no falla la oración por los enfermos. Ok, somos uno con Cristo. La misma gloria que estuvo en Jesús, ¿qué cree? ¿Dónde cree que es esa gloria? Eso necesitamos conocer también. Todo aquel que ministra sanidad, todo aquel que se quiera preparar para un ministerio de grandes milagros, como dicen ellos, bueno, tiene que entender que la misma gloria que estuvo en Cristo Jesús está ahora en cada creyente. Juan 17:20. Esto es necesario que lo comprenda todo ministro. Hay personas que creen que si ayunan 20 días, 50 días, 40 días como Jesús, creen que el Espíritu Santo los va a usar más.
Voy a ayunar, hermano, 40 días, para que después de los 40 días salga tan ungido por el Espíritu de Dios que comiencen a verse milagros. Salen de los 40 días y se sigue viendo todo igual. No se siguen viendo milagros. Hermano, es que me faltó ayunar otros 40 días, se llevan otros 40 días, Dios mío. Hay gente que hace cuarentónomos. Mi hermano, cuando entendemos que el Espíritu Santo está en nosotros, que Cristo Jesús está en nosotros, que somos uno con Cristo Jesús, no falla eso. No falla. Donde va Sergio Soto, va el Espíritu de Dios. Donde va Sergio Soto, va Cristo Jesús. Donde va Sergio Soto, hay milagros porque va Cristo y va el Espíritu de Dios. Donde va usted, va Cristo y va el Espíritu de Dios. Es todo lo que necesitamos saber, no más. No 40 días de ayuno. Terminan todos hambriados y con el estómago pegado a las costillas, Dios mío. Lo único que hicieron es dañar sus paredes intestinales. Por eso yo no creo en el ayuno. Hasta hermanos de palabra de fe todavía creen en el ayuno de abstención de alimentos. Hermanos de palabra de fe todavía están ayunando porque creen que ese ayuno los va. Unos creen que van a sanar, otros creen que se hacen más sensibles a la voz del Espíritu. El que es sensible a la voz del Espíritu es aquel solamente que escucha su palabra, que oye su palabra y que es humilde para recibir su palabra. No necesita dejar de comer pasteles para oír la voz de Dios, porque si la voz de Dios yo la oyera por dejar de comer pasteles, bueno, esto pone un ejemplo, ¿no? O si la voz de Dios yo la oyera por dejar de comer carnitas de cerdo y tacos así con una cebolla curtida con chile y ciertas especies ahí estilo Michoacán y con una salsa mexicana de tomate con chile verde y cilantro. Si yo por comerme eso no voy a oír la voz del Espíritu, entonces estoy diciendo que no soy un ser espiritual. Estoy diciendo que Cristo no habita en mí y estoy diciendo que no soy templo del Espíritu de Dios. Porque la voz del Espíritu no la oyes en tu carne, la oyes en tu espíritu. ¿Entendemos ahí? ¿Qué necesito? Estar en comunión con el Espíritu de Dios, estar en comunión con su palabra, y eso va a hacer que yo sea más sensible a la voz del Espíritu. No necesito dejar de comer, mi hermano. No necesito, es más, deberían de abstenerse, los que quieren ayudar, deberían de abstenerse más del Face y de andar en chismes. Eso deberían de abstenerse. Y van a oír más la voz del Espíritu, dejar los chismes, dejar el Face. Van a oír más la voz del Espíritu que estar 40 días sin comer. Aún hermanos de palabra de fe, desafortunadamente tengo que decirlo, todavía ayunan y se abstienen de alimentos que el Señor hizo para que con acción de gracia los tomemos. ¿Por qué mejor no practican el ayuno de Isaías 58? Mire, vamos a Isaías. Este ayuno sí lo practica su servidor. Isaías 58, este ayuno sí lo practico. Muchos que entran a la palabra de fe, le voy a decir algo. Le voy a decir un secreto aquí entre nos, Iglesia Fe y por Guadalajara, para que no oigan los que nos están viendo por internet. Un secreto entre nos. Muchos de la palabra fe ya tienen años que vienen de ser de una religión estricta del evangelismo, del cristianismo evangélico, sea pentecostal o sea reformado. Ya vienen de una estricta disciplina en el sentido en que creen que si dejan de comer van a oír mejor la voz del Espíritu, o que si dejan de comer van a sanar de enfermedad, o que si dejan de comer están más ungidos. Si yo creo que tengo más unción porque dejo de comer, imagínense, si yo creo que tengo más unción porque dejo de comer, nuevamente estoy relacionando la carne con lo espiritual. Porque la carne este cuerpo no tiene nada que ver con lo espiritual. Es mi espíritu y el Espíritu de Dios lo que tiene que ver con lo espiritual, ¿ok? Si yo creo que dejando de comer carnitas
o dejando de comer unos ricos tacos, de tacos al pastor, dejando de comer tacos al pastor, qué ricos, dejando de comer eso, ya voy a estar más ungido por el Espíritu de Dios. Si yo creo eso, estoy totalmente diciendo que el Espíritu de Dios y mi carne son uno. Aún gente, palabra de fe, trae tanta religiosidad en su mente que continuaron con ese ayuno de abstención de alimentos todavía en la palabra de fe y creen que tienen más unción porque ayunan. Oyen la voz del Espíritu de Dios más porque ayunan. Pero yo sí practico este ayuno, mire. Isaías 58. El que dice que le gusta mucho ayunar para obtener una recompensa. Incluso hay gente que ayuna para tener un beneficio de voy a ayunar para ver si Dios me contesta esa oración. Dios mío. Ayunar para que Dios le conteste una oración significa entonces que Dios no lo escucha. Antes de Isaías 58 vamos al Salmo. Salmo 34. Si yo creo que Dios no me oye sino que hasta que yo ayune. Salmo 34. Entonces, ¿qué entiendo yo con esto? ¿Qué entiendo yo de esto? Salmo 34, versículo 4. ¿Qué dice? Busqué a Jehová. ¿Y qué va a pasar? No dice que ayuné, ¿verdad? Busqué a Jehová y ¿qué? Y él me oyó y me libró de mis temores. ¿Entendemos ahí? No ocupé ayunar, ¿verdad? Nada más con buscarlo. ¿Sí entendemos ahí? Versículo 15, Salmo 34, 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos ¿a qué? Al clamor de nosotros. Los ojos ya están sobre los justos y atentos su oído al clamor nuestro. Lo que quiere decir que no necesito agarrarme con un ayuno de 40 días para que Dios me oiga y me conteste la oración. Lo que pasa es que muchas veces cuando ora la gente no cree que Dios los está oyendo, negando la presencia de Dios que habita en ellos. Señor, pero tengo orando 30 días, tengo orando 6 meses y mi oración no ha sido contestada. Y muchos de los que creen, muchos calvinistas que creen en la soberanía arbitraria, dicen, es que Dios a veces dice así a sus oraciones y a veces dice no, Dios mío. Negando la presencia que está habitando en su corazón. Es que tengo 50 días, hermano, orándole al Señor y no me contesta, pues porque tú crees que no te contesta. Pero Él ya te contestó desde la primera vez que te oyó. Lo que pasa es que no has tenido fe para que esa respuesta llegue a tu vida, a manifestarse. Entonces, mire, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos su oído ¿a qué? Al clamor. Versículo 17, Salmo 34, 17. Claman los justos y ¿qué pasa? Y Jehová oye y lo libra de todas sus angustias. Ahí está la oración contestada. Ahora, ¿qué entiende la gente por clamar? Desafortunadamente en el cristianismo evangélico, clamar para ellos es rogarle toda una noche o rogarle 40 días ayunando. Eso no es clamar. Clamar es la expresión que sale dentro de tu corazón, sincera, para el Señor. Eso es clamar. Ahora, clama a los justos. ¿Cuándo claman? Puedes clamar 200 veces toda una noche y agarrarte todas las noches de 30 días para clamar durante 30 días para que Dios te oiga. Puedes clamar 500 veces o puedes clamar una. Para Dios es lo mismo clamar 500 que clamar uno. Si yo clamo 500 significa que las 499 que clamé anteriores no las creí que Dios me estaba oyendo. Aquí no dicen claman de día y de noche, no. Claman los justos y Jehová los oye. Desde la primera vez que clama ya te oyó. Si va a la historia de Daniel, usted se va a dar cuenta que el ángel que vino y contestó la oración de Daniel, dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón,
a entender desde el primer día ya estaba ahí Dios oyendo, ya estaba oyendo. ¿Ok? Hasta ahí entendemos que cuando clamamos Dios que sus ojos están atentos y sus oídos al clamor nuestro, y que Dios mismo clamamos a Él y Él nos oye y nos libra de todas las angustias. Salmo 34, versículo 6 también. Este pobre clamó, dice, y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Qué necesitamos? Desatar la palabra que está en nuestro corazón, creerla una sola vez. ¿Ok? Ahora vamos a Isaías 58. Este es el verdadero ayuno. ¿Quiere usted operar en la unción del Espíritu de Dios para que se vean sanidad y milagros? Bueno, es sencillo, no tiene que ayunar, es decir, abstenerse de alimentos. El ayuno de abstención de alimentos. No tiene que abstenerse de alimentos, solamente tiene que creer y hacer el ayuno de Isaías 58 para que el Espíritu Santo lo use. Mire, aquí está. Versículo 1, Isaías 58, 1. Clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Me buscan cada día, dice. Versículo 3, porque dicen, ¿qué es lo que decía el pueblo? Ayunamos y no hiciste caso, Dios. ¿Ha escuchado así el pueblo evangélico, mi hermano? El pueblo evangélico aún habla de esto. Señor, tengo tantos días de ayuno y no has sanado a mi hijo. Yo ofrecí este ayuno para que mi hijo sanara. La gente se quiere sacrificar para que sanen sus hijos. Para recibir un milagro de Dios, quieren sacrificar su cuerpo. Entre más me duela la panza sin comer, mi hijo va a ser sanado. Dios mío, no necesitan eso. Se hambriaron gratis porque Dios ni siquiera le interesó ese ayuno. Se hambriaron para que Dios se manifestara, cuando ellos y Cristo son uno. Dios mío, se hambriaron para que Dios los usara para sanidad y milagros. No necesitaban hambriarse, amigo. En otras palabras, ese ayuno nada te sirvió. ¿Qué decía el pueblo de Israel? Ayunamos y no hiciste caso, Dios. Ya ves, mira, me estoy sacrificando mi cuerpo. Ve cómo mi panza me duele ya de que no como. Pero tú, Dios, es como si no me escucharas. Mucho cristiano, mi hermano, que suene raro. Yo no estuve mucho en el cristianismo tradicional. Estuve como año y medio nada más. Por eso, en palabra de fe, yo capté todo. Yo capté la palabra del Espíritu. Aún en palabra de fe, mi hermano, hay gente que se deja de comer para que Dios los use. Aún en palabra de fe. Y ya mero me voy para atrás cuando escucho a un hermano de palabra de fe, que lo escucho predicando ante estas cámaras por Facebook o por YouTube. Un hermano de palabra de fe. Es lo que más me duele en mi corazón. No quiero que suene a crítica esto, pero es necesario corregir al pueblo de Dios, a uno de nuestros hermanos en la fe. Dijo este hermano en Cristo, este ministro en Cristo de palabra de fe, dijo: si es la voluntad de Dios de que yo me vaya, yo me tengo que ir en ese tiempo. Si Dios me quiere llevar porque es su voluntad, yo me tengo que ir, ya me tengo que ir, dijo. Dije, ¿qué? Pues si eso no lo enseñamos en palabra de fe. Yo no creo que sea la voluntad de Dios que me vaya en este tiempo. Yo creo que mínimo 120 años tengo que vivir. Ya mero me caía así como condorito para atrás. ¿Qué? Dije, ¿cómo que si es la voluntad de Dios que yo me vaya, me tengo que ir? ¿Qué? No entendí. Al principio me quedé, no pueden estar enseñando eso. No pueden estar enseñando eso. Ahora, ¿qué pasa a otro hermano de palabra de fe que pudiéramos tener contacto con ciertos ministros de palabra de fe y que actúan así?
Pues corregirles. Si no, Satanás los va a matar, mi hermano, aunque sean de palabra de fe. ¿De qué les sirve la palabra? ¿De qué sirve declarar la palabra? Están declarando la palabra, pero dicen que no saben si es la voluntad de Dios que se tienen que ir. Y si es la voluntad de Dios que se tienen que ir, se tienen que ir. Se van a ir para el cielo. En otras palabras, se van a morir de una enfermedad. Es lo que están diciendo. Me dolió en mi corazón cuando escuché eso. Dije, Dios mío, ¿cómo pueden salir adelante? ¿Cómo van a vivir 147 años o 120? ¿Cómo van a llegar a los 120 si creen que si Dios se los quiere llevar? Y de ahí se agarra Satanás de esa ignorancia espiritual, mi hermano. Pero bueno, en fin, como dijo mi abuela, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Tenemos que decir la verdad, aunque duela, tenemos que decirla. Si está mal, a un hermano que está en palabra de fe aún está diciendo y hablando muerte sobre, porque este ministro está hablando muerte sobre su vida. Y lo peor del caso que, bueno, mejor ya no digo nada. Ok, entonces el verdadero ayuno, ¿qué dice Isaías 58:3? Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de nuestro ayuno, en el día de vuestro ayuno les contesta Dios. Mire, Dios les contesta porque ellos dijeron, ayunamos, Señor, y como si no me oyeras. Ayuné para que mi hijo sanara, ¿y dónde estuviste? Y creen que los milagros y la unción del Espíritu es por ayunar. No entienden que ya tienen la unción de Cristo en ellos. Cristo el ungido y ellos son uno. ¿Qué les contesta Dios cuando dice ayunamos y no hiciste caso? ¿Qué le contesta? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscan vuestro propio gusto. ¿Qué significa que en el día de vuestro ayuno buscan su propio gusto? Significa que ayunan por su propia conveniencia. ¿Entendemos? Y dice, y oprimen a todos vuestros trabajadores. En otras palabras, vienen de hipocratones, no sé cómo decirle, vienen de hipócritas conmigo ayunando para que yo los oiga, pero sus obras o sus acciones son diferentes a las acciones que deben de tener conforme al corazón de Cristo. Mi hermano, si usted, cuando escucho a ministros que están hablando según ellos, por el Espíritu de Dios de enfrente de un púlpito, y que se están haciendo ahí como los grandes superungidos y que realmente aman a Dios y que dicen que aman a Dios, pero sus acciones, mi hermano, son diferentes a la manera en que ellos expresan lo que tienen que expresar. Expresan piedad ante la gente, pero sus acciones son totalmente, hablan del amor de Cristo, pero su acción es totalmente diferente al amor de Cristo, mi hermano. No practican el amor de Cristo y hablan del amor de Cristo. No practican la misericordia, hablan de la misericordia de Cristo, pero no la practican ellos. Eso realmente es penoso, es doloroso y es realmente fuera del orden divino, para que usted me entienda. Dice el versículo 4, Dios les contesta aquí que para contiendas y debates ayunan, y para herir con el puño inicuamente. Para contiendas y debates ayunan. ¿Qué significa? Como yo ayuno más, hermano, ya estoy más ungidos que ustedes. Hay gente que dice, me pasé desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche metido con el Espíritu de Dios. Y me habló muchas cosas y me dijo que les dijera esto. Lo que yo no entiendo es que el Espíritu de Dios que les dice a ellos que corrijan a otra gente, ¿por qué no oyen la voz del Espíritu cuando los corrige a ellos? Es lo más extraño, que entre pastores, ministros, hablan y corrigen al pueblo. Pecador, andas en estos pecados, pero resulta que a ellos nunca les habla el Espíritu. Como preguntaba una persona, si los pastores corrigen a sus feligreses, ¿quién? Y bueno, es una pregunta normal, ¿no? ¿Quién los corrige a ellos? Si el Espíritu de Dios les dice que corrijan a los feligreses, entonces ¿quién los corrige a ellos? ¿No se les hace una pregunta muy buena? ¿Quién los corrige a ellos? Bueno, si no oyen la voz del Espíritu, Sergio Soto,
usado por el Espíritu Santo, los está corrigiendo. Porque sí oyen la voz del Espíritu para corregir a otros, pero nunca oyen la voz del Espíritu para corregirse a ellos mismos. Es lo más chistoso del caso. Y de repente los escuchas hablar y dices, Dios mío. Los escuchas hablar y dices, ay, Dios mío. ¿Por qué no oyen la voz del Espíritu para autocorregirse, para decir, yo me corrijo también? ¿Qué tiene que ver esto con el curso Sanidad y Milagros? Tiene mucho que ver. Porque la gente está actuando en sus propias ideologías y no contribuyendo con el Espíritu de Dios. Están actuando en su propia misericordia y no en la misericordia del Espíritu de Dios, de Cristo. La misericordia de Cristo, ve y haz las obras de Jesús. Eso es lo que dice la misericordia de Cristo. Ve y haz las obras de Jesús. Eso es lo que dice la misericordia de Cristo. Versículo 4, Isaías 58, 4, aquí que para contiendas y debates ayunan, y para herir con el puño inicuamente. Es decir, ayunan para oír la voz del Espíritu, para corregir a los feligreses, pero hoy ellos nunca son corregidos. No ayunéis como hoy, les dice el Señor, para que vuestra voz sea oída en lo alto. No ayunen como hoy. ¿Qué está diciendo Dios? No se abstengan de alimentos si no van a cambiar sus actitudes. ¿Ok? Versículo 5. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Pregunta Dios. Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Pregunta. Yo diría no. No se trata de tener apariencia de piedad, mi hermano, sino ser realmente piadoso, ayudando a los demás. Versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión. Mi hermano, ¿cuánta gente no está oprimida en las calles ahorita, sufriendo por una enfermedad, por un problema que tuvo en su trabajo, por un problema familiar, sufriendo por un hijo que no lo encuentran, sufriendo por un hijo drogadicto? ¿Cuánta gente no hay? Realmente dice Dios, no es este ayuno que yo escogí: desatar las ligaduras, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados. Hay mucha gente quebrantada de corazón, sufriendo en este día, y que rompan todo yugo de opresión. ¿Cuál es el yugo? La enfermedad es un yugo, la pobreza es un yugo, ser muertos espirituales es un yugo. No es que partas, dice el versículo 7, tu pan con el hambriento. Por eso queremos hacer un hospicio para niños. Por eso estamos hablando los domingos del plan financiero de Dios. Por eso queremos ser enriquecidos, ricos para toda buena obra, para ayudar a la gente. Ese es el único objetivo, de ser enriquecido, no para que la gente venga y me dé a mí, sino para yo dar a la gente. ¿Por qué no pensar en yo dar? ¿Por qué tengo que pensar que me tienen que dar? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Hay personas pidiendo dinero por internet para ciertas obras que no están haciendo. Eso es lo peor del caso. Piden dinero y están diciendo que lo están dedicando a algo que no es cierto que lo están dedicando en eso. Están mintiéndole a la gente para obtener y captar dinero, mi hermano. Eso es lo peor del caso. No te escondas de tu hermano. Pero si tú realmente practicas el ayuno de liberar a los quebrantados, a los oprimidos, dar de comer al hambriento, que te acuerdes de los pobres errantes, albergues en casa, que partas tu pan con el hambriento, entonces ese ayuno, si tú lo practicas, entonces el versículo 8, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Entonces sí nacerá tu luz como el alba. Entonces sí verá la gente que eres la luz del mundo. Entonces sí verá la gente que somos luz en medio de las tinieblas. Está bien impresionante este ayuno. Ese ayuno es el que yo quiero practicar.
Es el ayuno que ya comenzamos a practicar, es el ayuno que vamos a seguir practicando toda nuestra vida. No abstenernos de alimentos, sino al contrario, abstenernos de quedarnos solamente encerrados en un lugar sin hacer nada. De eso sí nos tenemos que abstener. Ok, ¿entendemos ahí? En otras palabras, la unción no viene por dejar de comer. La unción viene por practicar el ayuno de Isaías 58, la misericordia de Dios para esta humanidad. Si practicamos misericordia, entonces la unción que ya tenemos del Santo comenzará a manifestarse en nosotros y veremos los milagros creativos del Espíritu de Dios para este tiempo. Entonces sí, mi hermano, ve tanto predicador uno por internet que dan una cara enfrente, pero realmente su corazón está lejos de Dios. Sus acciones ahogan sus palabras. Sus acciones ahogan sus palabras, porque sus acciones no están respaldadas por sus palabras, o sus palabras más bien no están respaldadas por sus acciones. Juan 14:10, todo ministro, con esto concluyo, todo ministro que ora por sanidad, ora por los enfermos para sanidad y milagros, debe entender este principio espiritual. Nos quedamos Juan 17, ¿verdad? No lo concluimos. Juan 17, con eso concluimos. Juan 17:20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. No ruego, dice Jesús, no oro por estos, no intercedo por estos, sino también por los que han de creer en mí, dice Jesús. ¿Por qué van a creer en Jesús? Dígame. ¿Por la palabra de Jesús? No. Por la palabra de Jesús que salga por nuestras bocas. ¿Cómo van a creer en Jesús? Por las palabras de Jesús que salgan por la boca de todo ministro, de todo creyente, de todo cristiano, de todo hijo de Dios. Cristo rogó ¿por quién? Por nosotros, pero también por aquellos que iban a creer en Él, por la palabra que íbamos a hablar, nosotros, ¿ok? Para que todos sean uno, dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, ¿en quién? En el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ya somos uno. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo va a creer cuando nosotros entendamos que estamos en unidad con el Padre y el Hijo y con el Espíritu Santo. 22, entonces dice Jesús, la gloria que me diste. ¿En qué gloria operó Jesús? Hizo milagros extraordinarios Jesús. Multiplicó panes, ¿verdad? Multiplicó alimentos, mi hermano. En esa gloria que anduvo Jesús, dijo Jesús, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que tú me diste, yo les he dado. Con la misma gloria que operó Jesús aquí en la tierra, con esa misma gloria operamos nosotros como cuerpo, como iglesia de Cristo, mi hermano. Pero tenemos que estar en unidad con la deidad Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entender que somos uno ya con la deidad y cooperar con esa deidad que habita en nosotros. La plenitud de la deidad habita en nosotros. Para que la gloria que se le dio a Jesús, entendamos que ya se nos fue dada y que en esa misma gloria debemos de operar aquí en la tierra. Jesucristo levantó paralíticos, nosotros también por esa gloria que nos fue dada. Jesucristo resucitó muertos, nosotros también por esa gloria que tenemos ya de Cristo Jesús en nosotros. Versículo 23, es la gloria de Jesús en nosotros, yo en ellos, dice, y tú en mí. Jesús en nosotros, Jesús en mí y el Padre en Jesús. Para que sean perfectos en unidad. ¿Unidad con quién? Con la deidad.
para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, es decir, al mundo también como a mí me has amado. De la misma manera que el Padre amó al Hijo, me ama a mí y lo ama a usted. ¿Entendemos ahí? La misma gloria de Dios está en nosotros ya. Debemos actuar y operar en esa gloria de Dios. Tenemos que ver los milagros del Dios Altísimo. Algo extraordinario tenemos que ver como algo ordinario, porque ya para el cuerpo de Cristo ya no es extraordinario, ahora es ordinario. Lo sobrenatural es ordinario, es común. Cuando renovamos nuestra mente entendemos que que nuestra oración, para que se vea milagros y sanidades en los enfermos, nuestra oración debe ser eficaz y ningún enfermo debe quedar sin el consuelo y la solución de que Dios ya ha proveído esa sanidad a través de las llagas de Jesús hace 2000 años, para que en ese momento pues ellos puedan recibir el milagro de sanidad que estaban esperando. La gloria que tú me dices ahora está en ellos, para que ellos sean uno, así como tu Padre y yo somos uno, ellos sean uno en nosotros. Yo soy uno con la deidad, usted es uno con la deidad. Ya no somos nosotros haciendo las obras aquí, es Cristo Jesús en nosotros haciendo las obras del Padre a través del Espíritu Santo. Esa es la manera en que Dios opera aquí en la tierra. Pero yo necesito contribuir con la deidad, usted necesita contribuir con la deidad. ¿En qué sentido? En que nosotros somos los que tenemos que hacer las obras y aún mayores. Juan 14:12 dijo Jesús: vayan, hagan las obras, harán las mismas obras que yo y aún mayores, porque yo voy al Padre. Ustedes ahora van a ponerse a trabajar, en otras palabras, actuar aquí en la tierra para que se vean esos milagros que se vieron en los discípulos de Jesús. Pedro levantó paralíticos, Pablo también. Milagros extraordinarios por manos de Felipe, así como por Esteban. Y esos mismos milagros nosotros los podemos ver si creemos realmente que somos uno con la deidad. Y la gloria que se le dio a Jesús está en nosotros ahora. Solamente que hay que manifestarla. No andar deseando la unción de otro hombre, de otra persona, de otra mujer. Yo no necesito la unción de Kathryn Kuhlman, ni necesito ir a la tumba de Kathryn Kuhlman para recibir esa unción, porque la unción que estuvo en Kathryn Kuhlman está en su servidor Sergio Soto. Solamente que tengo que ejercitarla, practicar en esa unción para que esa unción se manifieste. Practicar en esa unción. Póngase, pidémosle gracias al Señor. Practiquemos el verdadero ayuno, mi hermano. El verdadero ayuno es el que debemos de practicar, que son las obras de misericordia de Cristo Jesús. Dice Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo Jesús de Nazaret anduvo haciendo bienes, realizó obras de filantropía, realizó obras de misericordia, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a los que estaban oprimidos por el diablo. El ayuno que hizo Jesús es el mismo ayuno que debemos de practicar todo creyente, y así como tú, amigo de internet, me estás oyendo, tú también tienes que practicarlo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta noche, y creemos que cada persona que nos está oyendo son humildes para recibir la instrucción, la exhortación, la enseñanza. En el nombre de Jesús, que ellos son entrenados para que operen y contribuyan contigo, Espíritu de Dios, porque creo que ellos son uno contigo. Yo creo que soy uno contigo, uno con la deidad. Estoy en unidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que yo obro y actúo en las mismas obras de Jesús y aún mayores, porque tú dijiste que ibas al Padre, Señor. Por eso nos has dejado a nosotros tu iglesia gloriosa, para que salgamos y llevemos este evangelio glorioso, para que practiquemos tus obras, Jesús, para que te prediquemos a ti, dando a entender a la gente que el reino de Dios ya se ha acercado aquí, está entre nosotros. Cristo Jesús, la esperanza de gloria, habitando en cada creyente. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu de Dios, porque eres tú haciendo los milagros. Cada persona que me ve por internet ahora mismo, si tienes problemas musculares, tienes un riñón disfuncional, tienes problemas circulatorios, tienes problemas de alta presión,
tienes problemas del corazón, tienes problemas de triglicéridos, de columna o algún músculo dañado, un cartílago dañado, en el nombre de Jesús en este momento, por el Espíritu de Dios ahora, vas a dar 3 saltos y vas a ser libre de toda enfermedad. Sencillo así. 1, 2, 3. Y ahora puedes revisar. Se fue el dolor, puedes revisar tu músculo, puedes revisar tu rodilla, puedes revisar tus riñones, puedes revisar tu columna, y acabas de recibir sanidad por la llaga de Jesús. Gracias te doy, Señor, por cada persona que recibió ahora el milagro, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por cada persona que fue puesto esos riñones nuevos, en el nombre de Jesús, y ese corazón nuevo ahora mismo, en el nombre de Jesús. Comienza a verificar tu cuerpo. Tus riñones son sanos, tu corazón es sano, en el nombre de Jesús. Recibe a Jesús en tu corazón y di conmigo: Señor Jesús. Aquel que no tiene a Cristo, diga conmigo: Jesús, yo te recibo en mi vida, en mi corazón. Creo que ahora mismo tú pagaste el precio por mí completo, que moriste en esa cruz y resucitaste al tercer día. Señor Jesús, ahora te recibo en mi vida, en mi corazón. Quiero que formes parte de mí, Jesús. Por eso creo que eres mi Señor y mi único Salvador y mi Dios. Cuando parta de esta tierra, yo sé que estaré contigo en el paraíso después de haber cumplido el propósito, el plan que tú tienes para mi vida. Señor, te serviré toda mi vida. Mientras estés sobre la tierra, yo te serviré toda mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendice, amigo, que me des a través de estos medios. Cristo te ama, nosotros también. Vamos a hacer una oración por algunos que están enfermos. Ok, mira, pues ya oramos por los que tenían problemas ahí en sus piernas. No tiene fuerzas en sus piernas, pero la unción y el poder del Espíritu Santo va a sanar toda esa leucemia. Se va ahora mismo, espíritu de enfermedad, leucemia, como te llames, desapareces de ese cuerpo, te echo fuera en el nombre de Jesús. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. Médula espinal, te llamo a regeneración y existencia nueva en este momento, en el nombre de Jesús, y comienzas a funcionar y te alineas como fuiste diseñada por el Espíritu de Dios, y comienzas a producir sangre limpia, sangre sana, en el nombre de Jesús. Sangre a su espesor o a su grosura o a su adelgazamiento normal, en el nombre de Jesús. El nivel de hemoglobina le ordeno que vuelva a su normalidad, en el nombre de Jesús. Sangre totalmente limpia. Cáncer de la sangre te echo fuera, en el nombre de Jesús. Espíritu de muerte te desarraigo del cuerpo de Margarita Andrade, en el nombre de Jesús, y llamo una vida plena en Cristo Jesús ahora mismo. La vida de Dios ahora mismo actuando en ese cuerpo, en el nombre de Jesús. Recíbelo, Margarita, por fe. Si retransmiten esta enseñanza, pásenlo con Margarita para que escuche esta enseñanza, y cuando ella se haga los siguientes análisis y diagnósticos clínicos, saldrá totalmente sana, en el nombre de Jesús, porque esa leucemia ya se fue, porque Jesús ya pagó el precio completo hace 2000 años, y la unción del Espíritu Santo ahora mismo desaparece toda leucemia, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este milagro de sanidad, en el nombre de Jesús. Muy bien, nos despedimos de nuestros amigos que no ven por internet. Dios, Cristo les ama, nosotros también. Sean bendecidos y recuerden, Cristo está con ustedes. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Bendiciones.